que quiero comenzar saludando a los que nos están viendo por YouTube o Facebook o por la página de igne.cl en otras partes del mundo, de Chile o de Santiago, que no pudieron llegar hoy día a reunirse con la Iglesia Nueva Esperanza. Una noticia, ¿no?, que nosotros estamos muy pendientes aquí en Chile y amigos del extranjero quizás nos tienen un poquito de envidia de que este martes vamos a recibir un eclipse, vamos a disfrutar un eclipse total de sol. Así que lo vamos a disfrutar en nombre de todos los extranjeros que no van a poder venir. Pero también tengo un aviso de parte que nos trae en la hojita, pero de parte de los ancianos. Si alguno, esto es algo que están organizando los ancianos, si alguno está interesado en ver el eclipse en La Serena de una manera diferente, estamos organizando un paseo en helicóptero. Estamos saliendo a las 11 de la mañana del martes y desde el aeródromo de Tobalaba, aquí en Tobalaba. El eclipse lo veremos a 10 kilómetros al norte de La Serena desde el aire, porque así vamos a poder tomar fotos sin que nadie nos moleste. Y luego bajaremos al Valle del Elqui para tener un pequeño asado. La idea es pasar un día diferente y regresar un poquito antes de la medianoche a Santiago, porque es un día laboral. Cualquiera que esté interesado, por favor, hable con Manuel Campos, inscríbase con él. Preferentemente alguien que tenga helicóptero, porque es lo único que nos falta. Muchas gracias. Pongámonos de pie, por favor, vamos a los cantos del camino y esta vez todos juntos vamos a recitar, vamos a orar el salmo el cual vamos a meditar hoy. El salmo por excelencia, el salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Estamos estos días, estas 4 semanas, hablando de los cantos del camino. Así le hemos titulado a esta serie de sermones. Y estamos enfatizando el hecho de que la vida del cristiano no es estática. Nosotros no hemos llegado a un punto determinado y ahí nos hemos quedado, sino que entendemos todos nosotros que este es un caminar, un peregrinaje. No es un paradero, sino que es una ruta, un sendero. Póngale usted el nombre que quiere, una carrera, un hiking, un senderismo, un batallar, un caminar esforzadamente, en movimiento. Y creo yo que una buena manera de que nosotros caminemos este camino es acompañándonos por la palabra de Dios, especialmente con los salmos, que son una herramienta que el Señor ha dejado ahí para que nosotros podamos conocer un lenguaje bíblico. Algunos de ustedes, que sobre todo los del grupo en casa, otros que me conocen, saben que mi meta es orar los 150 salmos en un mes. Y hay un sistema, hay un libro que los pone de una manera que uno ora 3 o 4 salmos en la mañana, en la oración matutina, y otra en la oración vespertina. Y si uno se va por el calendario al final del mes, uno puede orar los 150 salmos. Todavía no lo he logrado, tengo lagunitas, pero va a haber un mes en que lo voy a lograr. Y también cada vez que oro, mi sistema personal de oración, oro este maravilloso salmo, el Salmo 123 y una parte del 91, perdón, del 23. Estás atento, muchas gracias. Okay. Y si uno se empapa del lenguaje de los salmos, del lenguaje de la oración, uno va adquiriendo un vocabulario bíblico que lo ayuda mucho en este caminar
porque es un caminar y ustedes saben que a veces el caminar se torna un poquito duro, es un viaje. Este Salmo, el 23, habla en por lo menos 4 secciones del Salmo, nos habla de este caminar, de este peregrinaje. Por ejemplo, esas 4 referencias dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es un pastor, no es un pastor estático, el pastor siempre va caminando y las ovejas le van siguiendo, van oyendo su voz, es un caminar. La otra es donde el salmista dice, me guiará por sendas de justicia, otra vez un caminar, y luego dice, andar en el valle de sombra de muerte. Así que ahí hay varias referencias acerca de este caminar. Finalmente dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En eso me quiero enfocar hoy, en ese último pasaje que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que el título de este sermón, te están siguiendo. Recuérdalo, por favor. Te están siguiendo. ¿Quién te está siguiendo? El bien y la misericordia te están siguiendo. Entonces, en base a ese pensamiento que vamos a tener en esta media hora que vamos a hablar ahí en la mente, quiero comenzar con, digamos, algo negativo. Si el bien y la misericordia me siguen, muchas veces el mal y la falta de misericordia y la negatividad también me quieren seguir. La religión puede ser, en mi opinión, una herramienta muy buena. La religión sirve, a todos nos sirve para poder tener una estructura de crecimiento espiritual, una manera de poder transmitir la fe a otros, de predicar la fe, de mantener la fe en el sentido de las tradiciones hermosas que tiene el cristianismo, pero también la religión tiene un lado negativo. ¿Cuál es ese lado negativo de la religión? Que distorsiona la verdad. La religión mayormente se obsesiona con enfocar y apuntar lo malo de la gente, el pecado de la gente, el fracaso de la gente. La mala religión abusa, la mala religión acusa, la mala religión condena, apunta, juzga, como los fariseos. Los fariseos eran religiosos. Finalmente la religión, la mala religión, la religión torcida, distorsiona la imagen que tenemos de Dios y distorsiona la imagen que tenemos de la humanidad, de los seres humanos. Y les voy a dar dos ejemplos de teólogos muy famosos, pero que han contribuido a esta mala religión. El primero, San Agustín. Tú estudiaste en ese colegio, ¿verdad? En el colegio San Agustín. San Agustín acuñó esa famosa frase que habla del pecado original. El pecado original. Y él, famosísimo, escribió, predicó, enseñó que nosotros los seres humanos hemos heredado la culpa de Adán. La culpa de Adán. Y él dice que la culpa de Adán se transmite a través del sexo hacia los hijos. Tenemos hijos por medio del sexo. Por lo tanto, el sexo es la herramienta, el canal por medio del cual nosotros transmitimos el pecado original. Ahora déjenme decirles, algunos de ustedes si han leído la historia de San Agustín se dan cuenta que San Agustín tenía serios problemas con el sexo. Antes de convertirse había sido muy promiscuo y había tenido un hijo soltero, nunca se casó con su mamá. Entonces con la mamá del hijo, hay que aclarar, ¿verdad? Y cuando se convierte él se hace un hombre santo, obviamente, pero toda la vida batalló con eso y en sus obras teológicas lo refleja diciendo que el sexo es malo, porque el sexo transmite el pecado y es un mal necesario para multiplicar la humanidad, pero tiene problemas. Llega al punto de decir San Agustín que los niños que no son bautizados se van al infierno. La Iglesia Católica después le cambió y les hizo otro lugar no tan malo,
Los puso en el limbo. Y me parece que ahora, hace 2 papas atrás, o no sé cuál papa fue, que dijo que el limbo no existe. Pero es una manera que la Iglesia Católica tiene de poder solucionar este gran problema en que nos metió San Agustín, de que todos somos pecadores, que el sexo transmite el pecado y que el bautismo lo borra, el pecado original. Cosa que no está en la palabra de Dios. No existe eso del pecado original en la Biblia, no existe. Lo que realmente nosotros heredamos de Adán no fue el pecado original, sino que fue la mortalidad. De cierto, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, el Señor dijo, ciertamente morirás. Y como Adán desobedeció, nosotros ahora, por culpa de Adán, morimos. No tenemos inmortalidad los seres humanos. No tenemos mortalidad. De hecho, si usted lee Romanos 6, se va a dar cuenta que ahí el problema no es el pecado original, el problema es la mortalidad. Y Cristo viene y saca a luz la inmortalidad, y llegamos a ser inmortales y tenemos vida eterna por causa de Cristo, que nos redimió de la maldición. No heredamos el pecado original, sino que heredamos la mortalidad. El otro teólogo muy famoso, Juan Calvino. De ahí vienen los calvinistas, que hay alguna iglesia, generalmente los bautistas, los presbiterianos, son calvinistas, que tienen esa raíz doctrinal. Él habló y acuñó una frase, o una palabra que se llama la depravación total. Depravación total. El ser humano es totalmente depravado. No hay nada bueno en el ser humano. Y le da palos y palos al ser humano con la Biblia, bibliazo, diciéndole: no eres nada, eres un ollejo de piojo, no sirves para nada, eres malo, no hay absolutamente nada bueno en ti. Depravado total. Solamente te puede rescatar la gracia de Dios. De hecho, hay una frase de Juan Calvino que dice: todas las acciones humanas son detestables para Dios, todas. Para él, para Calvino, la imagen de Dios en el ser humano se borró totalmente al caer en pecado, se borró. Con excepción de los elegidos. Si tú eres uno de los que Dios elige para vida eterna, tú eres agradable a Dios, pero todos los demás, todos son unos depravados y van al infierno para la gloria de Dios. Es triste esto, porque fíjense ustedes que no importa quién haga una buena acción. Si una mujer hace una buena acción, muestra misericordia a alguien que está sufriendo, va y le da comida al pobre, o va y atiende a un enfermo con mucho sacrificio, para los calvinistas esa acción no tiene ningún sentido. Eso es desagradable a los ojos de Dios. Yo no puedo entender un Dios así. No lo puedo entender. Estos son los errores doctrinales, por ejemplo, que condenan a los niños al infierno. Usted puede pensar que sus nietos, nosotros tenemos 8, la mayor tiene 10 años. A mí se me quiebra el corazón pensar que Dios vaya a mandar a uno de mis 8 nietos al infierno. Pero estas doctrinas religiosas que cambian el sentido del amor de Dios pueden y afirman que Dios ha creado niños desde antes de que nacieran, desde el vientre de su madre, incluso los ha creado con el único fin de mandarlos al infierno para la gloria de su nombre. Así que ven cómo este bien y esta misericordia que me seguirán todos los días de mi vida, según el Salmo. Hay algunas doctrinas que lo enlodan totalmente y no lo creen. Una mala religión produce una teología fea. Yo creo que algunos de ustedes me están haciendo cara al escuchar esto. ¿Cómo es posible? Es posible. Y no solo eso, crea doctrinas feas, teología fea, y que crea cristianos feos. Qué buena noticia que un cristiano le vaya a decir a alguien: si no te conviertes o si no fuiste elegido por Dios, te vaya a condenar en el infierno por la eternidad, donde el gusano nunca muere y el fuego te va a quemar. Eso crea un cristiano feo. Si yo no fuera cristiano y usted me viene a decir eso, yo no quiero juntarme con usted. No es buena noticia. En Génesis capítulo 1, los 6 días que Dios creó el cielo y la tierra,
Cada vez que terminaba un día, a partir creo que del día tercero, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno 6 veces, y al final dice, y vio Dios que era todo muy bueno. Así que lo original de Dios no es lo malo, el pecado, sino que lo original de Dios para el ser humano es lo bueno, lo bonito. La imagen de Dios, la imago Dei, como dicen los teólogos, está en todos los seres humanos. Escuche bien. La imagen de Dios está en todos los seres humanos. Puede que esté borrosa, pero está. Hago una diferencia entre borrada y borrosa. Los calvinistas dicen que está borrada, pero nosotros decimos que no está borrada, está media borrosa, es empañada, pero ahí está. Y cada cristiano debe descubrir esa bondad, ese bien, esa misericordia, esa imagen de Dios en todos los seres humanos, sean creyentes o no sean creyentes, sean pecadores o sean santos. Tenemos que descubrirla. ¿Por qué? Porque el Salmo dice que el bien y la misericordia, no el mal ni la condenación, sino que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El mal es un hoyo en la tela maravillosa que Dios creó. En el tejido del bien, el mal es una polilla que hizo un hoyo allí. Escuchen bien, el bien y el mal no son comparables, no están al mismo nivel. Y esto es teología pura, queridos hermanos, por favor entiendan que el diablo y Dios no son dos cosas iguales. Dios y es lo único que existe, el único Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del Dios de dioses? No existen otros dioses, existe un solo Dios. Y el diablo nomás es un ángel caído. El diablo, y lo repito muchas veces, es un ollejo de piojo, nada más, es algo, es un accidente que ocurre en este gran plan de Dios del bien y la misericordia. El mal y el bien no están a la misma altura. El bien, la bondad, la misericordia, el amor de Dios es todo lo que existe. El mal es sencillamente una bolladura, es un hoyo en esta tela. Así que usted enfóquese en el bien y la misericordia. Olvídese del mal, tolere el mal o véalo, pero piense que la victoria final, porque termina el Salmo diciendo: todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Ese es el fin. ¿Por qué nos enfocamos tanto en el mal, en lo triste, como decimos, ¿cómo te va? Bien, pero ya se me va a pasar. Siempre pensando que algo malo nos tiene que pasar. Cuando vemos a un bebé, a un recién nacido, un niñito chiquitito tenemos en los brazos, ¿qué es lo que vemos? Vemos bondad, vemos inocencia, vemos belleza. ¿Cómo nos gustan esos videos que mandan cuando los niños se empiezan a reír a los 3, 4, 5 meses? Nos contagian de una ternura, de un amor en el fondo. Cuando vemos eso, vemos el rostro de Dios, la imagen de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. No me seguirá el pecado original, no, sino que me seguirá el bien y la misericordia. Por eso, hermano, yo les animo a que siempre busquemos el bien, que siempre busquemos la misericordia. Veamos, tratemos de ver en la gente lo bueno, tratemos de obviar lo malo, pensando que es un borroncito, algo que no debiera estar ahí. Escarbemos y busquemos y contemos más esos chistes de en el fondo era bueno, aunque nos toque llegar al fondo. El bien y la misericordia es lo que debemos encontrar en la gente. Mire, ahora que estamos en este plan de cambiarnos de casa, ¿verdad? Hay muchas cosas, detalles que hay que solucionar, que la llave, que la electricidad, que el gas, que el agua, que nos van a robar, que se van a meter, que cómo van a bajar cosas, que hay mucha suspicacia. Entonces yo pienso, si nosotros vamos a vivir toda la vida pensando que me van a defraudar, que me van a robar, que me van a estafar, vamos a estar enfocados en el mal. Pero si estamos enfocados en el bien, si nos roban, si nos estafan, si nos asaltan, bueno,
Qué lástima, porque estamos en este mundo, pero yo me voy a enfocar en lo bueno, en lo positivo. Así que si a un cristiano le roban o le estafan, no se corte las venas, por favor. Sencillamente diga, bueno, me tocó a mí, pero a mí yo no me voy a dejar seguir por el mal, por la violencia. Yo me voy a dejar seguir porque te están siguiendo el bien y la misericordia. Hay que matar el chuncho, así decimos en Chile, ¿verdad? Hay que matar el chuncho, hay que superarlo. Y si pasa, entonces, bueno, vamos a sufrir. ¿Por qué tenemos que sufrir el valle de Baca? El valle de lágrimas, el valle de sombra de muerte, pero el bien y la misericordia, ese es el fin, ese me seguirán todos los días de mi vida. Así que, hermano, busque lo bueno en la gente y en la creación. Porque el profeta Miqueas, el Señor, a través del profeta Miqueas, dice, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de ti, hombre? ¿Qué quiere de ti? Y dice esto, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Como dicen mis hermanos mexicanos, eso es todo, hermano. Es todo, nada más, es todo. Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante del Señor. Pero la pregunta del millón, ¿y qué pasa cuando caminamos por el valle de lágrimas? Por el valle de sombra de muerte. ¿Qué pasa cuando me pasan cosas feas? Cuando sufro injusticia. ¿El bien y la misericordia ya no me seguirán? Pero ¿qué es lo que dice el Salmos? El bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en los días que no te va bien, ¿ya no te sigue el bien y la misericordia? El día de la enfermedad, el día del duelo, el día de que te despiden del trabajo, el día que perdiste, que te enfermaste, que te accidentaste, ¿el bien y la misericordia se quedaron en la casa? No. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que ahora les quiero hablar de una mujer en los años 40, Etty Hellison. Esta mujer murió a los 29 años. Ella era una mujer judía, pero no era religiosa, sino que sus padres, una familia muy disfuncional en Ámsterdam, en Holanda, judíos seculares, o sea, judíos nomás de historia. No iban mucho a la sinagoga, no creían mucho en Dios. Ella tenía dos hermanos, los dos hermanos muy conflictivos, tenían hasta problemas psicológicos. Ella fue una muchacha muy rebelde, muy promiscua, tenía muchas aptitudes de escritora, escribía un diario de vida donde contaba sus amores y todo, como anduvo buscando llenar ese vacío que ella tenía en su corazón. Y en un momento determinado se encontró con Dios. Y ella empezó a seguir a Dios. Le llaman a ella mística, a buscar las cosas espirituales, se enamoró de Jesús. Viene la guerra mundial, vienen los alemanes, invaden Ámsterdam, y ustedes saben que muchos judíos fueron deportados, asesinados en Ámsterdam, pero también muchos se escondieron, entre ellos Ana Frank, que todavía está en Ámsterdam, la casa donde ella se escondió, y esta cristiana Corrie ten Boom, que hay una historia de ella, como cristiana escondió también a muchos judíos, una historia fabulosa. Pero Etty Hellison decidió dos cosas. Primero, cuando vino la guerra, la injusticia, el dolor, la maldad de los alemanes nazis, ella primero rehusó odiar. No voy a odiar, me rehúso a odiar. Y se propuso ella buscar y ver en cada ser humano, incluso los alemanes, los soldados nazis, de tratar de ver en el rostro de ellos la imagen de Dios. Y segundo, ella rehusó esconderse. No me voy a esconder, no voy a evadir. De hecho, 16.000 judíos fueron escondidos en Ámsterdam. Los cristianos, muchos cristianos ayudaron a los judíos a esconderse de los nazis. 16.000. Pero ella dijo, yo no me voy a esconder. Ahora, obviamente, ¿quiénes podían ser escondidos?
aquellos que tenían conexión con gente rica, con gente que tenía casas grandes donde los podían esconder, que los podían llevar a otros lugares, intelectuales, arquitectos, doctores, todo eso. Pero ¿qué pasaba con los judíos pobres? Que no tenían contacto, que no tenían medios de esconderse. Esos judíos pobres los agarraban, los apresaban los alemanes y los llevaban a un campamento en la misma ciudad de Ámsterdam para ser deportados a los campos de concentración. Etty Hillesum iba todos los días a este campamento porque ella dijo: rehúso esconderme y voy a ayudar a los enfermos y a los débiles, a los que nadie protege. Y cada día iba al campamento a llevar medicina, a consolar, a escuchar a la gente, a llevar recados. Ella se dedicó a eso. Y llegó el momento en que los nazis la reconocieron, la tomaron presa y la metieron dentro del campamento. Y de ahí se la llevaron a Auschwitz y allí ella murió. Escribió un diario de vida por 3 años ella. Y les voy a leer parte de lo que ella escribió. A la larga, solo tenemos un solo deber moral: lograr amplias áreas de paz en nosotros mismos, más y más paz, y reflejarla a los demás. Y mientras más paz tengamos en nosotros mismos, más paz habrá en este mundo atribulado. Escuchen bien, Etty Hillesum lo está escribiendo en un retiro espiritual, en un lugar bonito, no está en la parcela Curiche, mirando el lago, ¿qué es? Villarrica, y teniendo de fondo el volcán. No, ella no está en un idilio escribiendo estas cosas. Ella está en una ciudad avasallada por los nazis en Ámsterdam, ocupada por estas bestias de seres humanos. Ahí ella está escribiendo acerca de la paz. Hay que cultivar la paz en nuestros corazones, hermanos, como esta mujer. En vez de la ansiedad, no vivamos en la ansiedad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Desechemos la ansiedad, desechemos lo negativo, esa mala costumbre que tenemos de enfocarnos siempre en lo negativo. Cultivar la paz. Fíjense que las iglesias más litúrgicas, ¿verdad? Como los anglicanos, los católicos, ellos tienen en su culto una sección justo antes de tomar la comunión, donde se invita a darse la paz. Y uno se pone de pie y le dice al otro: paz de Dios sea contigo. Qué lindo. Transmitir, enfatizar, subrayar. ¿Por qué no nos ponemos de pie un minutito y vaya y dígale a alguien: la paz de Dios sea contigo? Déjenme leerle algo más que ella escribió. Y esto ella lo escribió todavía en Ámsterdam, cuando iba a visitar a sus compatriotas correligionarios judíos que estaban apresados para irse al campo de concentración. Ella escribió lo siguiente: a medida que la vida se torna más difícil y amenazante, también se torna más enriquecedora, porque mientras menos expectativas tenemos, las buenas cosas de la vida llegan a ser regalos inesperados que aceptamos con gratitud. La apresaron finalmente. Se la llevaron a Auschwitz en un vagón de tren, donde metieron 70 personas, donde meten vacas, ganado, todos apretados, con un balde de inodoro, un toilet, para 3 días de viaje, 70 personas. En el vagón, ella llevaba una tarjeta postal
y un lápiz y le escribió a unos queridos amigos de ella una nota. Y en la nota ella puso: al abrir mi Biblia al azar, encontré esto: el Señor es mi alto refugio. Y luego sigue escribiéndole saludos a la familia, y por la rendija del vagón la tiró, cayó en los rieles, y por ahí un campesino holandés la encontró y la mandó a la familia que ella le había mandado esa tarjeta. Ella murió el 30 de noviembre, fue asesinada en la cámara de gas de 1943, 29 años tenía, pero sobrevivió su diario de vida que había escrito. Dice así, una de las últimas veces que ella escribió: a veces, cuando estoy en un rincón del campamento, mis pies plantados en tu tierra, mis ojos levantados hacia tu cielo, lágrimas a veces ruedan por mi rostro, lágrimas de profunda emoción y gratitud. Quiero, en primer lugar, estar presente en medio de los conflictos y entre los que sufren, incluso en los momentos más difíciles de vivir. A pesar de todo, la vida es bella. ¿De qué se acordaron? De la película La vida es bella. Y yo no dudo que el director de la película sacó de este diario de vida el título de la película. Y ahora, acostada en este rincón, mareada, enferma y sin poder hacer nada, pero también estoy con mi jazmín y ese pedazo de cielo en la ventana. Porque una vez que has comenzado a caminar con Dios, estamos hablando del camino, de los cantos del camino. Aquí hay una mujer que está cantando en el caminar, en el peregrinaje. Ella dice, porque una vez que has comenzado a caminar con Dios, solo necesitas continuar caminando con Él. Y toda la vida se transforma en un largo paseo. ¡Qué maravilloso sentimiento! Dame una sola línea de poesía por día, Dios mío. Y si alguna vez no puedo escribirla, por no tener ni papel ni luz, la recitaré muy suavemente por la noche, con los ojos levantados hacia tu inmenso cielo. Piense dónde está escribiendo esta mujer. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en un lugar peor que ese. Y desde ese lugar peor, ella eleva un canto del camino. Porque ella entendió el Salmo 23. Esta judía aprendió cómo orarle al Dios de Abraham, al Padre de Jesucristo. Esta judía se fascinó con Jesús, se enamoró de Jesús. Fue una mística. Y es una de las historias más grandes de conversión, de transformación espiritual del siglo XX. Ella aprendió la verdad del Salmo 23 en su peregrinaje espiritual, en el canto del camino. Aprendió que nos están siguiendo. No la policía, los detectives, los nazis, la CNI ya no existe. No, eso no nos está siguiendo. No nos está siguiendo el mal. Ella entendió que hay algo que nos está siguiendo. ¿Qué es? El bien y la misericordia nos están siguiendo. La bondad, la gracia, el amor de Dios nos está siguiendo todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor. En la morada celestial, en la nueva Jerusalén, donde mora la justicia. Ahí dice David al final de mis días, ahí viviré por días.